Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos milagros alrededor del lago. Leemos para memorizar Marcos capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. En sus alrededores, Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma, hablando al viento y a las olas. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos, que estaban en el bote. Entre ambas escenas en el agua hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra. La característica general de estas historias consiste en permitir que vean quién es Jesús, calmando una tormenta. Marcos capítulo 4 versículos 35 y 37 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Al comienzo de Marcos 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. En Marcos 4, 10 al 12, parece haber descendido del bote y ahora conversar con los discípulos en privado. Ahora, tras un largo día de instrucción, los discípulos toman consigo a Jesús, es decir, muy cansado. Él se duerme inmediatamente sobre una superficie que estaba tal vez en la popa del barco. Una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar. Cuando los discípulos despiertan a Jesús, quien ordena al viento y a las olas que cesen, una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación del poder de Dios. La historia registrada en Marcos capítulo 4, versículo 35 y 41, armoniza con un patrón común en la Biblia, el de una teofanía, es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Estos eventos tienen comúnmente 5 características. Número 1, la demostración del poder divino. Número 2, temor humano. Número 3, la exhortación: no temas. Número 4, las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. Y número 5, la respuesta humana a la revelación. 4 de las 5 están presentes en esta historia. La acción de calmar la tormenta es la demostración de poder divino. El miedo de los discípulos es el componente correspondiente al temor humano. La pregunta ¿por qué están atemorizados? Es el no temas. La pregunta de los discípulos ¿quién es este? Es la respuesta humana. Lo que está faltando aquí son las palabras de revelación. Este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico revelación secreto que recorre todo el libro, donde la verdad acerca de Jesús finalmente emergerá. La pregunta de los discípulos ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen, da la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía. ¿Y quién más que el Hijo de Dios? Puedes oír un susurro por encima de un grito. Marcos capítulo 5 narra: y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente a donde estaban los gadarenos no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores. Él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Nadie lo podía dominar. Entonces se encontró con Jesús. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. Traducido como adorar, parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo. Pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús. ¿Quién fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre? Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdos, él les permitió entrar en estos. Todos esos animales, cerca de 2000, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquello fue un desastre financiero para sus dueños.
Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él, razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que pedían. Obviamente sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros. Los cerdos eran animales inmundos. Pero en segundo lugar, esta letanía de impureza es la batalla de ideas y venidas entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Jesús expulsa a los demonios, 2 puntos para Jesús. Los demonios matan a los cerdos, 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya, 2 puntos para Satanás. Pero Jesús envía de regreso al hombre sano como un testigo, 3 puntos para Jesús. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. En la montaña rusa con Jesús, Marcos capítulo 5 versículos 22 y 23 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús, por lo tanto todo parece indicar que estaban desaparecidos. Esta desesperación se hace evidente al postrarse ante Jesús. Su ruego resulta comprensible para cualquier padre. Su hija está agonizando, pero tiene fe en que Jesús puede ayudarlo. Sin pronunciar una sola palabra, Jesús parte con el padre rumbo a su casa. El relato se traslada súbitamente a otra escena que evoca piedad. Una mujer sufre terriblemente a causa de una enfermedad durante 12 años. Esta historia acerca de Jairo y de la mujer enferma es el segundo relato. En esta historia, los 2 personajes contrastantes, Jairo y la mujer, acuden a Jesús en busca de la ayuda. La mujer se acerca a Jesús desde atrás y toca su manto. Inmediatamente recupera la salud, pero Jesús se detiene y pregunta: ¿quién ha tocado mi ropa? La mujer, que había estado tan enferma, estaba de pronto recuperada, pero temía que Jesús estuviera disgustado por lo que había ocurrido. Aquello fue un viaje vertiginoso para las emociones de ella, pero Jesús quería sanar su alma, no solo su cuerpo. Volviendo a Jairo, también su experiencia fue un viaje vertiginoso para este principal de la sinagoga. Jesús solo permitió que Pedro, Santiago y Juan lo acompañaran, junto con los padres de la muchacha. Jesús declara entonces que ella no está muerta, sino dormida. Hace salir a todos los plañideros y enlutados, y se dirige a la habitación donde yace la niña muerta. Tomando su mano dice: Talita cumí. Marcos traduce estas palabras: niña, a ti te digo, levántate. La palabra talita significa en realidad cordero, y pudo haberse tratado de una expresión cariñosa acostumbrada para discernir a un niño en el ambiente del hogar. La orden de que nadie lo supiese en parte del patrón teológico Revelación Secreto, que recorre el Evangelio de Marcos y que apunta a quién es Jesús, algo que en última instancia no puede permanecer en secreto. Rechazo y aceptación. Marcos capítulo 6 versículos 3 y 4 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizan de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda atención cuando está de visita. No así en Nazaret. Estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador. Su paso de ser un obrero natural a un maestro les resulta difícil de aceptar. Otra razón para la animosidad de ellos pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum. Además, él ya había tenido un desacuerdo con su familia. Esta es la tercera historia sándwich en Marcos. La misión de los 12 apóstoles, consistente en llevar el mensaje de Jesús a todas partes,
se encuentra en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. A los discípulos se les dice que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sustento. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje. Pero el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes y la familia de este. La muerte de Juan se describe de una manera impactantemente detallada a medida que la conspirada Herodías se aprovechaba de la lujuria de Herodes. La hija de Herodías añade el escandaloso plan con su solicitud de que la cabeza del Bautista le fuera traída en un plato. El acallamiento de la voz del Bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes. La muerte de Juan presagia la de Jesús. Juan es ejecutado, sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos, como ocurría con Jesús. Estas historias paralelas apuntan a una futura crisis de Jesús y sus seguidores, una clase diferente de Mesías. Marcos capítulo 6 indica: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Tras volver de su misión, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar. Pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús se ve como ovejas sin pastor. Los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida. Pero Jesús les dice que alimenten al gentío. El diálogo subsiguiente ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. La expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos vicios de revuelta militar. Esta noción se ve reforzada por la referencia a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. Una cita parcial de Números capítulo 27 versículo 17, donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por doquier en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. No obstante, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud en lugar de liderar una rebelión contra Roma. ¿Qué hizo entonces Jesús? Se retiró a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud esperaba, en lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel. Él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Él es en verdad el Señor de la naturaleza, pero no vino a gobernar sino a dar vida, rescate por muchos. Si una comprensión errónea de la primera venida de Cristo condujo a varios desastres, ¿cuánto peor podría ser el caso de muchos hoy si tuvieran una comprensión equivocada de la segunda venida? El desastre sería sin margen de retribución. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.